Laudetur Jesus Christus in Aeternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, para hablar de un tema que, como siempre, aparentemente, siempre estamos hablando de un tema que provoca el vídeo anterior. En este caso vamos a abordar la exhortación apostólica posinodal hecha por un reclamante al trono petrino que habita los espacios sagrados del Vaticano. Es una exhortación apostólica del 19 de marzo del año bimilésimo XVI, en el cual el propio Bergoglio se asume como, lo define como el documento que emite como cuarto año de mi pontificado. O sea, él asume que es el sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica. Por ende, nosotros, por las razones conocidas, lo determinamos como un reclamante del trono en tiempos de sede vacante. Y esa exhortación apostólica, la Amoris Laetitia, es dedicada a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas, a los esposos cristianos y a todos los fieles laicos. Prácticamente se la dedica a toda la iglesia. Cabe destacar que hay personas que creen que este documento no es así, que el documento Amoris Laetitia no permite una serie de prerrogativas hacia los bautizados, divorciados, vueltos a casar, cosa que sí lo hace. Pero siempre en las búsquedas os vais a encontrar siempre sitios de novusordos conservadores o novusordos negacionistas, por decir así, que siempre van a asumir que estos documentos de Bergoglio o de el Papa Francisco, un reclamante del trono, se presenta ante la sociedad como Papa Francisco, asume que estos documentos que le emiten no son vinculantes, son postulales, como el Colegio Conciliar del Vaticano II, por ende puede ser omitido. No lo es. Este documento, en su capítulo número 8, que es el que vamos a abordar, y ni siquiera vamos a abordar totalmente, vamos a abordar apenas en 2 vídeos, Dios mediante, vamos a abordar, de no equivocarme, creo que vamos a tocar apenas 3 puntos. Que es lo suficiente para darnos cuenta que el documento está anatemizado por la iglesia. Es un documento que enseña error públicamente. Aquí un servidor no ha puesto a Bergoglio todavía. No hemos puesto todavía vídeos donde él dice blasfemias en público. No, estamos usando documentos escritos por él, en lo que en el derecho canónico se conoce como la constitución de la iglesia, que son, de no equivocarme, la teología canónica nos enseña que la constitución de la iglesia está conformada a nivel de derecho canónico por los concilios, por los documentos papales, por los escritos de los santos padres de la iglesia, por los documentos de los obispos en sus diócesis, y eso conforma, entre otras cosas, porque no me viene al caso, pero principalmente son estas cosas que conforman el derecho canónico en su constitución de la iglesia. O sea, estos documentos son vinculantes, y nosotros vamos a demostrar en este vídeo que es posible que los divorciados vueltos a casar, o sea, los bautizados, esta distinción es importante, los bautizados, casados, separados y vueltos a casar en nuevas nupcias civiles o nuevas uniones informales, este documento, en este vídeo vamos a demostrar que existe un procedimiento para ello. Entonces, entendiendo esto, vamos a demostrar esas cosas. Es, primero, que existe un proceso para ello, al menos la idea de un proceso. Personas que se encargan de eso, muy específicas para esos procesos, de que los que están en estado formal de adulterio puedan recibir sacramentos de Eucaristía, puedan recibir sacramentos de la confesión en función de recibir Eucaristía, cosa que es improbable, es imposible a nivel teológico, pero este documento lo plantea. Y también expondremos lo que el documento quiere hacer, que es dar un privilegio hacia estas personas a nivel sacramental.
Entonces abordaremos iniciando en Amores de Leticia, su capítulo número 8. En numerar 300, pues son documentos relativamente extensos. Por cierto, este documento yo me lo leí. Yo me leí el capítulo 8. ¿Y por qué es el capítulo 8? Pues el famoso capítulo de las dubias. Es el capítulo problemático de Amoris Laetitia. Es ahí donde están los problemas. Dubia que sus propios cardenales modernistas no tuvieron nunca respuesta. Ya lo hemos dicho en el video pasado. Y aparte, existe un documento nuevo, emitido de forma extraoficial, lo hablaremos en otro video, donde este documento, Amoris Laetitia, el propio Bergoglio lo considera magisterio ordinario de la Iglesia. Y eso es importantísimo y no vamos a hablar del tema. Eso hace que el documento sea, para las personas que lo reconocen como verdadero sumo pontífice, sea de obligatorio consentimiento. En Amoris Laetitia, capítulo 8, numeral 300, dice que los presbíteros tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino de discernimiento de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y de las orientaciones del obispo. Entonces nos da a entender que los presbíteros tienen la tarea. ¿Qué pasa? Que hay que entender algo aquí. Un servidor también se buscó el documento en latín, porque ellos pusieron este documento en latín. Y siempre en latín es la lengua oficial de la Iglesia, pues más que Bergoglio lo haya negado. Aparentemente hoy en día no se considera así. Pero este documento, Amoris Laetitia, está en latín, en el sitio web de ellos mismos, del Vaticano, usurpado. Y las diferencias y las aseveraciones que ellos dicen tanto en vernáculo, en castellano, como en latín, existen pequeñas diferencias que nos dan a entender mucho mejor lo que ellos quieren decir. Aunque los documentos en vernáculo son muy explícitos. Pero ellos aquí dicen que los presbíteros tienen la tarea. En latín es munus. Ellos se refieren al munus. Y el munus es el munus sacerdotal. Es lo que el oficio de sacerdote es. Nos fuimos para el catecismo del Concilio de Trento, que lo tenemos aquí. Lo tenemos en latín, lo tenemos en castellano. Es una edición del siglo XIX. En la segunda parte de los sacramentos, en el capítulo 7 de los sacramentos del orden, dicen que los sacerdotes, el mundo sacerdotal es la capacidad de ofrecer a Dios el sacrificio, administrar los sacramentos, ser mediador entre Dios y los hombres, y perdonar y retener. Y esa capacidad de perdonar y retener pecados es de derecho divino. Significa que nunca va a cambiar. ¿Y por qué tenemos que definir lo que es el munus sacerdotal? Porque el propio Bergoglio en el documento me dice a mí que los presbíteros tienen ese munus para acompañar a las personas interesadas, hay personas que están interesadas en regularizar esta situación, y después van a decir quiénes son esas personas, el camino de un discernimiento de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia. En latín, la palabra que ellos usan no es enseñanza de la Iglesia, es magisterium ecclesiae, magisterio de la Iglesia. Entonces las cosas ya empiezan a cambiarse, porque ya empezamos a dar términos que nos parecen más conocidos, y magisterio de la Iglesia está contenido principalmente en el Décinger y en todo el magisterio, obviamente, de los papas, que también está contenido aquí de forma esencial, y las orientaciones del obispo. Pero para entender lo que es el magisterio de la Iglesia, o sea, las personas interesadas en un camino de discernimiento de acuerdo a la enseñanza del magisterium ecclesiae, del magisterio de la Iglesia, tenemos que entender lo que nos dicen los papas de qué es el magisterio de la Iglesia, porque tenemos que entender lo que Bergoglio nos quiere dar a entender, porque las personas, aquí hay personas que son víctimas de un engaño, o víctimas de una especie de formalidad de algo que se estaba dando, pero no está bien, porque lo están haciendo en función de la herejía y de la apostasía. Entonces, en el Décinger, en el numeral del Décinger 3305 o 1957, dependiendo de la versión que tengáis del Décinger, porque siempre damos las fuentes, aquí no estamos hablando de forma empírica.
En el año 1896, el Papa León XIII, en su documento Satis Cognitum, relacionado a la unidad de la Iglesia, en función que es el magisterio de la Iglesia, nos dice que Jesucristo instituyó en la Iglesia un magisterio vivo y auténtico y perenne, que dotó su propia autoridad y cuyos preceptos y doctrinas ordenó severamente que fuesen aceptados como suyos. Cada cual debe creer con certitud, disculpadme, que eso es verdad, o sea, el magisterio es verdad. Pues si de alguna manera pudiese estar errado, sería un absurdo que Dios mismo sería el autor del error en el hombre. Entonces Gregorio, o sea, el reclamante del trono, el Papa Francisco, como reclamante del trono, que se presenta en el mundo secular como el sumo pontífice de la Iglesia, nosotros consideramos un reclamante del trono, nos dice que los sacerdotes, que su principal labor es la administración de sacramentos, el ser mediadores entre Dios y el hombre, de perdonar, retener pecados. Esto es importantísimo, esta capacidad del munus sacerdotal, que usa Gregorio, pero usa la palabra munus en latín. En el vernáculo dice tarea, el presbítero tiene la tarea. El Catecismo de Trento nos define para qué es el sacerdocio, y es para esto, para qué es el munus sacerdotal. Entonces, hemos dicho dónde lo sacamos. Y todo esto es que personas interesadas van a recurrir a un sacerdote. Esas personas interesadas van a recurrir al magisterio de la Iglesia. Hemos dicho que el magisterio de la Iglesia, los instituyó Cristo, es un magisterio vivo, auténtico y perenne. O sea, lo que se enseñó en el siglo I y se enseñó en el siglo XVI, por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, XX, sigue vigente. Y cuando dice perenne es que sigue, tiene una especie de fecundidad. Infelizmente tenemos 50 años o 60 años que tenemos un magisterio que no es perenne. O sea, sí, es perenne porque está vivo y es auténtico, como dice el Papa León XIII. Pero él debe seguir clarificando los dogmas de fe ya revelados. Y eso no lo tenemos todavía porque todavía no hemos extinguido la sede vacante. Pero cuando tengamos esa vacante extinguida y tengamos un Papa entre nosotros, un Papa legítimo, el magisterio seguirá dándonos aclaraciones de los dogmas ya preestablecidos. Y bien, nos dice también que las orientaciones de estas personas interesadas con sacerdotes a través del magisterio deben tener las orientaciones en latín se usa placet del obispo, y el placet del obispo, la palabra placet significa aceptación o desacuerdos en una idea planteada. Entonces el obispo, con sus sacerdotes súbditos, modernos obviamente, porque estamos hablando de forma objetiva, yo no sé si un incauto puede venir por acá, una persona que no conozca nuestro trabajo, no es menester de estos vídeos, en este vídeo, hablar de la validez o invalidez, de la licitud o ilicitud de los nuevos ritos, de la posibilidad de que la nueva jerarquía tenga jurisdicción. Todos sabemos que los herejes carecen de jurisdicción. Nosotros estamos hablando de este documento como si, en un caso hipotético, un caso imaginario, el Papa, el cardenal Siri, en el año 1958, hubiese sido electo Papa y hubiese aceptado, no hubiese habido problemas. Existe una historia acerca del Papa Rojo, como se le conoce, o una historia que antes de que Juan XXIII fuese electo, aparentemente Papa, fue electo el cardenal Siri y adoptó un nombre de un Papa que se llamaba Gregorio XVII, de no equivocarme. Imaginemos un caso hipotético. Este hombre fue electo Papa y se hizo el concilio del Vaticano II, pero no pasó ninguna reforma litúrgica, no pasó ninguna reforma de los sacramentos. Y tuvimos Vaticano II, pero con el sacerdocio válido y con el episcopado válido. Y nos dicen estas cosas después de 650 años de una situación de Vaticano II, pero con verdadero sacerdocio. Entonces estamos hablando de esa forma. Estamos hablando de forma objetiva, no estamos hablando de si es válido o no son válidos los nuevos ritos de ordenación sacerdotal, de los nuevos ritos de consideración episcopal. Nuestra posición es que
no hay episcopos válidos con el nuevo pontificar romano de Pablo VI, otro reclamante del trono, y el nuevo sacerdocio que emite este pontificar romano, en el mejor de los casos es bastante dudoso. Incluso hoy en día existen unas investigaciones, ya lo ha dicho un servidor, ya lo ha dicho en otros vídeos recientes. Aparentemente el nuevo pontifical de Pablo VI también es bastante probable que sea inválido el nuevo sacerdocio, y es bastante cierto, como ya lo sabemos hace varias décadas, o por lo menos con una certitud bastante aproximada. Sabemos que el nuevo rito de consagración episcopal es inválido. Estamos hablando de forma objetiva, que esto tiene que tener claro a lo largo del vídeo. Y el obispo moderno es quien va a dar la última palabra para estas personas interesadas. ¿Para qué? Para un proceso que lo dice Bergoglio. En este proceso, él dice que es un proceso de examen de conciencia. Ese examen de conciencia debe tener momentos de reflexión y momentos de arrepentimiento. Y ese proceso es para los divorciados vueltos a casar. Y con esto tenemos en cuenta de que Bergoglio, más adelante, en el próximo video hablaremos más detalladamente, pero nos hizo un gran favor al usar la palabra bautizados, casados que se han separado, porque si hubiese usado un término más aéreo, más abstracto, fuese más complicado hablar del tema. Realmente ellos, o fue un resbalón de ellos, o fue que lo quisieron hacer así, porque existen ciertas condiciones de que a veces personas que están juntas y se han casado civilmente, o se han casado en una religión pagana, y uno de ellos se convierte, puede con cierto tipo de delicadeza del obispo, puede dejar esa nupcia pagana y casarse por la Iglesia Católica con una persona cristiana. De no equivocarme, eso se llama el privilegio paulino. En este caso, como son dos bautizados, las cosas no son tan fáciles, y es un poco mejor para un servidor explicarlo, porque nos da menos, el pulpo tiene menos tentáculos en el momento de entrar en estos documentos que son esquizofrénicos. ¿Por qué son esquizofrénicos? Porque estos documentos ellos intentan decir sí, esta es la ortodoxia, pero vamos a intentar hacer esto. Cuando dicen intentar hacer esto es cuando viene la dicotomía, las dos realidades paralelas. Entonces es importante recapitular que existe un proceso, el documento es explícito, dice que es un proceso de examen de conciencia para interiorizar esos momentos de reflexión y de arrepentimiento para divorciados vueltos a casar. Volvemos al Denzinger, volvemos a lo que nos dicen los papas. En el Denzinger 1673 o 896, dependiendo de la versión del Denzinger que tengáis, del compendio de símbolos, de definiciones y declaraciones en materia de fe y moral, que es importante tener este libro, se consigue gratuitamente en internet. Damos los numerales para saber lo que es lo que es ese examen de conciencia, porque ellos nos están dando a entender un poco lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer ellos es que los divorciados vueltos a casar, los casados que están divorciados, bautizados, casados en un sordo probablemente, y se han separado, se han divorciado, se han unido civilmente o en nupcias nuevamente de forma informal, ellos van a pasar es la idea de pasar por un proceso doblemente sacramental de penitencia y de sacramento de Eucaristía. Eso no es posible. Acabamos de decir el numeral del Denzinger es 1673 o 896, dependiendo de la versión. El Papa Julio III, en el Concilio de Trento, en su sesión 14, en los decretos de penitencia, nos dice muy bien que los actos del penitente son como la materia de este sacramento, a saber, la contrición, la confesión y la satisfacción. Está hablando de la materia del sacramento de la confesión. Estos mismos actos son requeridos por institución divina en el penitente.
estos mismos actos son para la remisión plena y perfecta de los pecados. Si el penitente, si los divorciados vueltos a casar, los bautizados, casados, separados, divorciados civilmente, vueltos a casar en nuevas nupcias civiles, arrejuntados de forma informal, si quieren pasar por un proceso con su sacerdote favorito, con uno que ellos escojan, siguiendo el magisterio de la iglesia, no sé cuál magisterio van a seguir, imagino que es el posconcilio, lo que es la formalidad de la iglesia a nivel, lo que es la materia para hacer el sacramento de la penitencia, se necesita la condición, la confesión y satisfacción. Si faltan estos pasos, no hay confesión. Y tenemos que entender que aparte también el catecismo ¿por qué vamos al catecismo de Trento y nos dice qué materia es para el sacramento de la penitencia? Nos dice que eso es una institución divina, eso no se puede cambiar, eso te pasa los problemas, te pasa cada situación particular de cada persona, por más complicada, por más infeliz que se fuese. Las condiciones para una confesión sacramental son de institución divina, y fuese anatema decir que un precepto divino no fuese posible de cumplir para acceder a la gracia, estando en adulterio, siendo bautizado, casado o civil, separado con el cónyuge legítimo antiguo, con un nuevo cónyuge, en unión civil o en unión informal. Si bien el documento Amoris Laetitia solo hace la distinción de bautizados, casados, separados y unidos en uniones civiles, no es menos cierto que para esas personas tengan estado de gracia, deban hacer sí o sí con la confesión, o una confesión de espíritu. Pero esa confesión también necesita la condición, confesión y satisfacción. Por lo menos necesita la contrición, al menos la de espíritu. Pero la confesión sacramental ya necesita la materia. Son esas tres nociones de materia que pone el penitente, dada dogmáticamente por el Concilio de Trento, como hemos dicho, por el Papa Julio III. Y nosotros tenemos que ver que también el hombre, o sea, la persona humana, no puede, el documento Amoris Laetitia da a entender que la ley divina, el precepto divino, sea este precepto natural físico o ley divina positiva, o sea, los mandamientos de Dios y los preceptos divinos que la Iglesia ha exponido a nivel de su moral por el propio Cristo, nosotros no podemos decir que el hombre es incapaz de cumplir los preceptos divinos. Eso está condenado. Y está condenado, tenemos los Denzinger, que es importante hacer este pequeño desvío necesario, porque en el Denzinger 2619 o 1519, dependiendo de las versiones que tengamos del Denzinger, el Papa Pío VI, en el documento Aptorum Fidei, nos dice que el hombre se tornó prevaricador por la no observancia de la ley, que no era capaz de observar, como si aquel Dios, que es justo, hubiese podido mandar alguna cosa imposible, o aquel que es piadoso, que es Dios, fuese a condenar al hombre por lo que no puede evitar. Esa idea es escandalosa, es falsa, impía y está condenada, aparte por el Papa San Pío V. También sale aparte en el Denzinger 1954, 1054 también se reafirma esta condena que es previa a la que hizo el Papa Pío VI. El acceso a la gracia, que un hombre pueda acceder a los preceptos divinos, es posible. Negarlo, como acaban de decir estos dos sumos pontífices, que toma, ya hemos dicho varias veces, está en el Denzinger, el hombre puede aplicar, puede cumplir la ley, el precepto divino. En este caso, mantener los actos de pureza y tener las gracias suficientes de Estado para tener un matrimonio santo. Por cierto, siempre mostramos los documentos
mostramos el libro de Lessing de cada momento, mostramos las escrituras, un servidor muestra los documentos que tenemos, y si un servidor no los tiene, pone las referencias digitales. Pero yo tengo aquí, para que conste en este vídeo, este primer catecismo está en latín, que es el catecismo del Concilio de Trento, promulgado por el Papa San Pío V. Aquí está, podéis verlo. Una edición del siglo XIX, como hemos dicho al principio. Un servidor siempre lee los documentos al principio en latín, luego en vernáculo, y cuando se hace la exposición siempre se buscan las partes más críticas, lo que nos dice el latín. Siempre nos lleva a la sorpresa, porque siempre las traducciones pueden variar dependiendo del ánimo, incluso hasta las posiciones teológicas de los propios transcriptores. Esta edición que tenemos la edición que tenemos del Catecismo de Trento, o Catecismo Romano, Catecismo Mayor, esta es hecha por la Fraternidad San Pío X. Al menos las traducciones fueron hechas a partir del latín, después al castellano, y del castellano tengo una versión al portugués. Hay que entender un poco que la Iglesia Católica, ella en el Código de Derecho Canónico de 1917, tiene unos numerales que hablan acerca de situaciones donde los esposos pueden separarse, no divorciarse, separarse. Y esos son los códigos, los numerales, los cánones 1129, 1130 y 1131. Sea por autoridad propia de una de los cónyuges, o por autoridad, o por decisión de un ordinario, existen diferentes motivos para separarse. Uno de ellos puede ser la herejía, por ejemplo. Otros, la forma de vivir, la insufrible que puede ser un matrimonio, es motivo para que un matrimonio se separe. Y Bergoglio usa la palabra, los divorciados vuelven a casar, y usa en latín la palabra digresi a coniuge. Son desgregados del cónyuge. O sea, nunca se habla de divorcio. Bergoglio usa la palabra divorciados vueltos a casar. En el documento Amoris Laetitia, ellos a veces usan la palabra divorcio, a veces usan esta que es digresi a coniuge. O sea, digresi viene siendo disgregado, separado. Y son términos que usa el Código de Derecho Canónico de 1917. Los bautizados que están casados no se pueden divorciar nunca. La unión matrimonial es un vínculo indisoluble. Y hay que saber siempre esto, es buscar el latín y ver lo que ellos quieren decir. Pues a mí me vale más el latín que el vernáculo. Pues el latín son palabras más fijas, no han cambiado, no han sufrido inculturaciones, como si no han sufrido las lenguas romance, por ejemplo. Son las lenguas español, castellano, italiano, romano, francés. Entonces, tenemos que entender esto, o sea, este proceso de los que están separados del cónyuge, o sea, como dice Bergoglio, divorciados o vueltos a casar, tienen que hacer unas preguntas. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los hijos en la crisis de la nupcia inicialmente? Si hubo intentos de reconciliación de estos cónyuges separados, la situación del cónyuge abandonado. En el Código de Derecho Canónico de 1917 se usa el cónyuge inocente. Parece que siempre en un caso de separación siempre hay un cónyuge inocente. Esos cónyuges inocentes tienen una serie de privilegios que no viene al caso hablar. Pero la palabra inocente es mucho mejor de usar que la palabra cónyuge abandonado. Pero es un tema aparte, ¿no? Es bueno saber esas distinciones. También nos dicen qué consecuencias tiene la nueva relación. Bergoglio usa la palabra en latín nove vitae, una nueva vida. Se usa, la nueva relación se usa en vernáculo, en latín dice nueva vida, ¿no? Sobre el resto de la familia. O sea, esta nueva relación, o esta nueva vida, o sea, la nueva pareja, que el bautizado, el casado, está separado de su cónyuge, que tiene una nueva vida, una nueva relación, ¿qué consecuencias tiene eso sobre el resto de la familia? ¿Y qué consecuencias tiene esa relación nueva con la comunidad de los fieles? En latín usan Christi Fidelium, un acto de adulterio, o sea, visible, un acto de escándalo público. Es una persona que se presenta en una comunidad cristiana, habiendo sido casado
con una nueva nupcia, con una nueva unión. ¿Qué consecuencias tiene esa nueva relación para los fieles de Cristo? Dicen los fieles, pero usa en castellano fieles, pero en latín se usa en Christi Fidelium. Y también nos dice qué ejemplo ofrece esta relación, esta nueva vida, a los jóvenes que deben prepararse al matrimonio. Pero tenemos que entender muy bien que estas nuevas uniones, a estos bautizados separados, como dice el verbo, divorciados vueltos a casar. Pero antes de continuar, tenemos que entender lo que es la indisolubilidad del matrimonio. Los papas a lo largo de la historia se han pronunciado al respecto. Pero buscando un concilio que críe mucha fama, que es el Concilio de Trento, tiene una fama, a menos que se comprende mucho en la tradición hoy en día. En el Décinger de 1797 o el numeral 969, dependiendo de la edición que tengáis, el Décinger, que os repito que es un libro que se consigue gratuitamente en internet, el Papa San Pío IV, en el año 1563, en el Concilio de Trento, su sesión 24 de los decretos sobre las sagradas órdenes y el matrimonio, nos dicen que el primer padre de género humano, en latín se usa parens, o sea, los primeros padres, pero para buscarnos la versión en castellano, vamos a decir, el primer padre de género humano, por inspiración del Espíritu Santo, proclamó el vínculo perpetuo e indisoluble del matrimonio. Esto sí, y hace una citación acerca del Génesis que dice: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se apegará a su esposa, y serán los dos en una sola carne. Hace una interpretación infalible sobre el Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 23, y también la carta de los Efesios capítulo 5, versículo 31 de San Pablo. Entonces, dogmáticamente hablando, por inspiración del Espíritu Santo, el Concilio de Trento, que es infalible, debemos creer esto por fe divina, como si fuese la Sagrada Escritura. Debemos entender que el vínculo perpetuo, el vínculo matrimonial, es perpetuo e indisoluble. Por ende, no podemos tener un proceso de bautizados, casados, separados, vueltos uno de los otros, vueltos a casar, que me digan a mí que buscar una manera de que estas personas puedan reincorporarse al Christi Fidelium, a los fieles de Cristo, a los fieles de Cristo. O sea, nos están dando un tipo de condiciones que los va a observar en primera instancia el sacerdote y en la segunda instancia el obispo. Y nos ve esa parte, qué ejemplo ofrece esta relación, esta nueva vida, como dice el documento originalmente en latín, de Amoris Laetitia, a los jóvenes que se deben prepararse al matrimonio. O sea, un caso de adulterio público que tienen que ofrecer a la comunidad de fieles y ofrecer a los jóvenes que se están casando. El catecismo, ¿no? O sea, el catecismo de Trento, el catecismo del Concilio de Trento, nos dice que en su tercera parte, los mandamientos, en el capítulo 8, en relación a estos mandamientos, nos dice que Cristo nuestro Señor también dice en el Evangelio que del corazón proceden los adúlteros y los actos de lujuria que manchan al hombre. El catecismo de Trento, el catecismo del Concilio de Trento, nos hace una citación del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, en el versículo 19, ¿no? Y también nos dice que no os comuniquéis con los lujuriosos. O sea, el catecismo del Concilio de Trento nos dice que no debemos comunicarnos con lujuriosos. Nos dicen que el acto de adulterio y el acto de lujuria manchan al hombre.
no puedo comunicarme con un lujurioso, no debemos estar en comunión con ellos. Y nos dice que la prohibición del adulterio, que es un precepto, sin contar lo que la sumalicia tiene en común con otras especies de intemperancia, es porque en él incurre un pecado de injusticia, no solo contra el prójimo, pero también contra la sociedad civil. Por ende, el adulterio, según el Concilio de Trento, este concilio, este catecismo de Trento, tiene bastantes aprobaciones en diferentes concilios de la Iglesia. Existen cartas de papas hablando maravillas de él. Este documento se iba a emitir al final del Concilio de Trento, no se hizo, no dio tiempo. Lo terminó de publicar San Pío V, o sea, que nos dio la misa tradicional, que codificó a perpetuidad el misal de Trento, nos dio el catecismo también. No es igual el asunto, la diatriba entre el misal de San Pío V y la misa nueva. San Pío V, el misal codificado, que se conoce en misa tridentina, no es otra cosa que el misal que venía usando la curia romana 100 años antes del Concilio de Trento y que había sido recibido por ellos desde el siglo I. No viene acaso hablar de ese tema, puede existir alguna objeción muy peregrina en estos momentos. Entonces, no hay nada, o sea, el adulterio, el acto de adulterio es un acto contra la sociedad civil, es un acto público, de delito público, es un acto directamente en contra del prójimo. No hay manera de que el proceso, por lo menos a nivel moral, por cierto, el Catecismo de Trento nos dice que la prohibición del adulterio es un precepto que nos dice el Concilio de Trento también en su sesión, y no hemos dicho, no dice el Concilio de Trento, disculpadme, que nos dice el Papa León XIII en la encíclica Satis Cognitum, lo hemos dicho en el Decinger 3305 o 1957, dependiendo de la versión, nos dice que Jesucristo instituyó esos preceptos y doctrinas, deben ser creídas, y es verdad, y como verdad. O sea, debemos creer esos preceptos, deben ser creídos, que están contenidos en su magisterio. Y es un magisterio vivo, auténtico y perenne. Esos preceptos de Cristo no van a ceder ni en buenos tiempos ni en malos tiempos, ni en circunstancias idílicas de los matrimonios, ni en circunstancias muy adversas. No se puede contravenir un precepto, que es el no tener adulterio. Que conste que adulterio es cuando tienes un matrimonio legítimo entre bautizados, para entendernos, y una de las partes comete actos lujuriosos con otro cónyuge. Eso es adulterio. Y si esa persona se busca un proceso constante con una nueva pareja, y hay un estado público de escándalo, no hay nada bueno que ofrecer a los jóvenes que están iniciándose en el matrimonio. Todo lo contrario, tienen que huir de eso, como enseña el Catecismo de Trento. Tienen que huir de eso. ¿Por qué? Porque es un atentado contra el matrimonio. También nos dice el Concilio de Florencia, un siglo anterior al Concilio de Trento. Tenemos el Decinger 1327 o numeral 702, dependiendo de la versión. En el año 1439, el Concilio de Florencia, en los decretos de los armenios, nos dice que la indisolubilidad del matrimonio, porque esta significa la unión indisoluble de Cristo con la Iglesia. O sea, el matrimonio que sea indisoluble es también algo místico. O sea, la unión entre hombre y mujer en la Iglesia lo hemos llevado al ámbito místico. No solamente es una unión carnal, también social, también ritualística. Tenéis un vínculo sobrenatural de ser casado. Esto es magisterio, esto tiene que ser aceptado. Es perenne. No es el Papa León XIII. Es un magisterio vivo, auténtico y perenne. Una propia autoridad de Cristo que se lo dejó a la Iglesia. No hay manera de ser no hay manera de que esto sea un ejemplo para nadie, ni para los fieles de Cristo, ni para la comunidad de fieles de Cristo, ni para las nuevas relaciones, ni para el resto de la familia. Es un escándalo público. El escándalo público es pecado también.
Es el pecado que puede hacer pecar a otro por la mala influencia o por la mala impresión que da, que es la noción de escándalo. Y entonces también nos continúa, pero luego sigue con el documento. Nos dice que una reflexión sincera puede fortalecer la confianza en la misericordia de Dios, que no es negada a nadie. Pero la palabra confianza, que usa en el vernáculo, en el documento, en el latín usa fidei, que es fe. Confianza y fe no es igual. La fe es una virtud sobrenatural que Dios infunde en el hombre, que lo hace creer en Él y aceptar su revelación y en su iglesia, la revelación de su iglesia. O sea, una virtud sobrenatural infundida en Dios en el intelecto de la persona humana, que lo hace creer en Él y aceptar sus mandamientos. Entonces nos dice que esa reflexión sincera puede fortalecer la fe y usa confianza, la misericordia de Dios, que no es negada a nadie. Usa palabra mágica, que es misericordia. Como veréis, este reclamante del trono es conocido por ser un pontificado misericordioso. Él usa esa palabra mágica. Nosotros hemos buscado a qué se refiere en este documento la palabra misericordia. Debe ser así, porque es la intención de él. Entonces, buscamos en el Décinger, en el numeral 239 o 130, el Papa Celestino I, también en el año 431 aproximadamente, en los capítulos para pseudo celestinos o el conocido Indiculus, nos dice que en la prevaricación de Adán, todos los hombres perdieron la habilitación natural, según San Agustín, ¿no? En su libro de Natura y de Gracia, y la inocencia. O sea, en el pecado de Adán perdimos la habilitación natural y la inocencia, y nadie puede, mediante el libre arbitrio, elegirse del abismo de aquella caída, a no ser que lo tenga redirigido, o sea, resurgido la gracia de Dios misericordioso, mediante la purificación de la nueva regeneración en la venida de Cristo, la cual lavó con el baño de su bautismo toda la culpa pasada. Y ese baño de su bautismo se refiere al bautismo de los caídos en el abismo de la prevaricación. O sea, todos nos han bautizado, hemos sido reergidos de ese abismo de pecado de los primeros padres, que es Adán y Eva. Entonces, esa misericordia se va a dar a través de un proceso de confesión, porque la única manera, después de haber caído en pecado, de haber sido salvado, o sea, haber sido redimido por el bautismo, y si yo pierdo la gracia del bautismo con un pecado actual que puede ser mortal, la única manera de acceder nuevamente a la gracia cristina, de ser heredero del reino de los cielos, es por la confesión sacramental o por un deseo de confesión. Pero hablando en tema objetivo, vamos a hablar solamente de confesión. Y aún así que fuese una confesión de deseo, se necesita pasar por los procedimientos que hemos dicho antes, como especifica el Papa Julio III en el Concilio de Trento en su sesión 14, en los Décinger, en nominal del Décinger de 1633 o 896, dependiendo de la versión. O también, como dice el Catecismo de San Pío X, de la versión de 1912, que es muy simple, un catecismo para jóvenes, para niños, para jóvenes y también recomendado para adultos, que nos dice que para un acto de contrición, para hacer una confesión válida, yo necesito un examen de conciencia, un dolor de los pecados, propósito de no volver a cometerlos, la confesión sacramental, la satisfacción o penitencia. Y volveré un poco después a este tema, pero la manera de acceder a la misericordia de Dios, como nos está exprimiendo el reclamante del trono, el Papa Francisco, que es un reclamante del trono, es a través de la fe. Y sabemos que la confianza en la fe es la confianza de cuando han exprimido los papas por 2000 años en su magisterio. No hay manera de acceder a la gracia sino por la confesión. Y el pecado de adulterio es pecado mortal. Es un pecado que es... El pecado es así, un pecado mortal, es un pecado grave, hecho con malicia,
o en contra de la ley de Dios, con pleno consentimiento, con pleno conocimiento de su pena. El pecado, nos dice también el Catecismo de Trento, nos dice que es un pecado, el adulterio es un pecado de malicia, es un pecado que mancha de lujuria, mancha al hombre, es un pecado que nos hace ser dignos en comunicación, es un pecado que es una prohibición de precepto divino, es un pecado que tiene en común con otras especies intemperáceas, porque incurrimos en un pecado de injusticia, y no solo contra el prójimo, que puede ser el cónyuge inocente, los hijos, la sociedad familiar incluso, y la familia, la sociedad que huye, o sea, que se extrapola fuera de la familia, que también es un pecado contra la sociedad civil. Entonces, la única manera que yo me sea redimido, reivindicado, es con la confesión. Y si tengo un cónyuge, no hay manera de que yo pueda confesarme, no lo hay. Ni siquiera pues una confesión de deseo, no hay manera. Necesito pasar por el propósito de no volver a pecar. Al menos ese pecado mortal. Y la única manera de dejar de pecar mortalmente con un cónyuge, siendo divorciado o siendo en estado de adulterio, es que por lo menos deje de compartir lecho. Y aún así, no debería estar viviendo con esa persona porque se supone que estoy casado con otra persona. Pero en un primer lugar, si yo tuviese un caso, si yo fuese una persona que estuviese en adulterio, quisiese acceder a la gracia, a una confesión válida, tuviese por lo menos inicialmente que dejar de compartir lecho con la amante, con la mujer concubina, ilegal, ilícita. Y aún así estuviese compartiendo casa, pero al menos iniciaría un proceso de precaución que me pudiera, un proceso de prudencia, para alejarme del pecado mortal. No hay manera, o sea, los mandamientos de Dios no son imposibles de cumplir, es decir, eso es anatema. Lo hemos dicho anteriormente. Pero, dicho esto, la misericordia de Dios, en este caso puntual de los divorciados y casados, es sí o sí, como hemos dicho, con el Papa Celestino I en el siglo V, es por medio de la regeneración del bautismo, y la manera que se recompone esa pérdida de la gracia es por la confesión. Entonces vemos que Bergoglio está metiendo en problemas con temas de justificación, que es un término teológico. Somos justificados por los méritos de la pasión de Cristo, que es en el bautismo que accedemos a esos méritos de la crucifixión de Cristo. Por eso somos redimidos del pecado original. Hemos pasado de ser réprobos, de tener el pecado original, a ser herederos del reino de los cielos. El pecado actual puede hacer que pegamos esa gracia. ¿Con cuál? Con pecados mortales. El adulterio es pecado mortal. La única manera de retomar la gracia inicial del bautismo, que se considera gracia prístina, es por la confesión. Entonces, vamos a ir cerrando. Se habla de la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la posibilidad a los divorciados vueltos a casar en nuevas nupcias civiles o de hecho, esto está diciendo un servidor, entonces, de una participación más plena en la vida de la Iglesia y los pasos para favorecer y hacerla crecer. La participación de la vida de la Iglesia por parte de estas personas que tienen obstáculos solo se puede entender como vida de participación sacramental en la Iglesia. Vosotros vais a una iglesia, vamos a rezar, sí, pero vais a recibir sacramentos. Yo puedo rezar en mi casa, un servidor puede rezar en la montaña, un servidor puede rezar, no sé, en la cárcel, en prisión, en un cuarto, en circunstancias. Pero la plena vida de la Iglesia lo accedo a través de sacramentos, y la plenitud de la vida de la Iglesia es la plenitud de la vida de la Iglesia es en estado de gracia. Es en estado de gracia. Podríamos hablar de ese tema, pero lo dejaremos para el próximo video. El estado de gracia hace que tengamos unos méritos que se van incluso progresivamente en el momento.
no así en estado de pecado mortal, no tenemos ningún tipo de mérito. Entonces, Bergoglio me está hablando claramente que el proceso para acceder a los sacramentos es para tener una plenitud de vida de la iglesia. Y nos va a decir, y que hemos tener que para tener vida, plenitud de vida de la iglesia, tenemos que tener estado de gracia. Cosa no tiene un fornicario, cosa no tiene un persona que vive en adulterio. Pero el documento de Bergoglio, Amoris Laetitia, en este numeral 300 que hemos hablado, sí, el numeral 300 del capítulo 8 de Amoris Laetitia, ellos dicen que hay algo que ellos no quieren. O sea, el modernista dice, las cosas no llegan así tan mal, o sea, no crean al lector de entender que ellos son personas que tienen unos límites. Ellos dicen esto: lo que no quieren es que el sacerdote conceda rápidamente excepciones o privilegios sacramentales. También nos dicen que el sacerdote reconocerá personas responsables y discretas y la seriedad del asunto. ¿Pero para qué? Para que no se malinterprete que la excepción de privilegios sacramentales. Entonces, Amoris Laetitia, formalmente hablando, de forma bastante, como si fuese una serpiente, ponzoñosa, nos da a entender que rápidamente esto no se concede. Pero si quieren y reconocer que existen posibilidades de personas responsables, discretas y con la seriedad del asunto. Pues ellos dicen que no quieren una doble moral. Pero sí la tienen. Ellos dicen que no quieren que los deseos personales se antepongan al bien común de la iglesia. Pero hemos demostrado y hemos dicho hasta la saciedad que eso no es así. Ellos quieren que las personas se confiesen en pecado mortal. Es imposible, dogmáticamente imposible. Yo en un estado de adulterio actual no puedo acceder a una confesión válida. No sé qué quieren ellos. O sea, ellos están cometiendo errores, están cometiendo herejías porque me están yendo en contra del Concilio de Trento, en contra de la materia propia de la confesión, que es condición, confesión y satisfacción. El Catecismo de San Pío X, en la edición de 1912, que también es recomendada para adultos, nos dicen que entre los 5 elementos esenciales para una confesión válida debe estar el propósito de no volver a cometer pecado. Entonces, de que siga una persona que viene en adulterio, volver a su casa después de una confesión. O sea, ya hemos dicho en el video pasado, se hacen confesiones sacrílegas y aparte inválidas. Acabamos de decir eso entonces. Entendamos una vez por todas, existe un proceso formal de Bergoglio para volver a acceder a la comunión a través de una confesión. Quieren saltarse todos los pasos. No harán la famosa misericordia de Dios dentro de la concepción de volver a un proceso de examen de conciencia. Para volver a comulgar, estando en pecado mortal, tiene que pasar por un proceso de confesión. Hemos dicho que el Papa Celestino nos dice a nosotros que nosotros somos, por ese Dios misericordioso, rescatados, es por los méritos de Jesucristo, que se hizo en el bautismo, en nuestros bautismos, se hizo viva, se hizo actual la crucifixión de Cristo. Los méritos de su crucifixión se hicieron presentes en nuestra alma y hemos sido justificados. En el momento de esa justificación por el pecado mortal, debemos recuperarla únicamente por la confesión. La confesión tiene unos pasos. Ya hemos explicado con saciedad. Y con esto quiero culminar esta primera parte del vídeo, para entender que ellos están atacando directamente materia dogmática acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Están atacando temas acerca, vulnerando, haciendo mofa del concepto de magisterio de la iglesia, mofa acerca del munus de los presbíteros, o sea, la capacidad de retener y perdonar pecados por derecho divino, porque ellos quieren hacer que el derecho divino ceda a las pretensiones de Bergoglio, y nos están diciendo de forma sugerida que van a dar es una excepción, un privilegio sacramental. ¿Para qué? Para que las personas en pecado mortal puedan volver a comulgar, que es lo que nosotros habíamos dicho en el video pasado, que anatemiza a Bergoglio. Esto voy a culminar agradeciendo vuestras atenciones, vuestra paciencia para con un servidor. Siempre
invocando a Nuestra Señora, la Virgen María, en su advocación, en las muchas que tiene, una que se llama Mater Miserorum, Madre de los necesitados o Madre de los miserables, que en latín es Mater Miserorum. Son las personas que necesitan misericordia, son las personas que están en pecado mortal, los adúlteros que están en situaciones muy complicadas y quieren volver a tener gracia. Con estos documentos están más hundidos en el pecado, más hundidos en el infierno. Rezamos para que Nuestra Señora se apiade de estas personas confundidas, llevadas por lobos disfrazados, lobos disfrazados de ovejas, que se den cuenta de esas personas que están siendo llevadas a la perdición, y que nos den pastores que denuncien estos temas, fieles que denuncien estos temas, sobre todo para que tengamos nuevamente la posibilidad que Dios nos conceda, aparte de todo esto, poder solucionar, condenar este documento de forma formal, pues la Iglesia ya lo hizo, como que hemos dicho, de los documentos tanto del Concilio de Trento, como el Catecismo del Concilio de Trento, como el documento del Lessinger, de un compendio de dogma. Podamos tener una jerarquía que pueda organizarse para condenar estos documentos, y sobre todo también, después, antes de eso, poder elegir al sumo pontífice. Juvenum benedicere, ad societatem civilium super nodum perducam nos rex angelorum. Amén.